Buen día, hoy les vamos a hablar sobre los antibióticos. Mi equipo está conformado por Ana Paulina Calderón, Omar Chan Ríos, María Cristina Narváez, Ana Sofía Magadán y Marina Alfaro Flores. Comenzamos. Hola, mi nombre es Paulina Calderón y yo les voy a hablar acerca de qué son los antibióticos. Bueno, como pueden notar en la diapositiva, los antibióticos van a ser medicamentos que combaten infecciones que son causadas por bacterias en seres humanos y en animales. ¿Cómo van a funcionar los antibióticos? Bueno, de dos formas, ya sea que mate a las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Como ya había mencionado anteriormente, pues los antibióticos solo van a tratar infecciones que son causadas por bacterias, o sea que no van a tratar virus. Un ejemplo de virus vendría siendo cuando tenemos resfriados, moqueos o hasta incluso dolores de garganta. Pero, muy importante, es que si el dolor de garganta es causado por la bacteria Streptococcus, pues vendría siendo una infección. Entonces aquí sí se podría usar un antibiótico. ¿Cómo se evalúa el antibiótico? Tiene diferentes procesos. Uno de ellos es que el antibiótico debe inhibir el crecimiento del microorganismo. ¿A qué se refiere con esto? Que el microorganismo puede desarrollar una defensa ante el antibiótico que se está dando y genera la resistencia a lo que se le llama la multidrogoresistencia. La farmacocinética y biotransformación en el organismo. Este es igual a la concentración y permanencia en el lugar de acción. Igualmente, la patogenicidad y la virulencia es cuando el microorganismo reacciona a través de su sistema de defensa contra el microorganismo invasor. Igualmente, se tiene que tener en cuenta el sitio donde está la infección, que el microorganismo no sea no tenga una defensa ya establecida para ese antibiótico, los efectos adversos del antibiótico igualmente. Igualmente, la identidad del microorganismo y que el paciente no sea alérgico o tenga alguna afección a él. Hola, mi nombre es Marina Alfaro y el día de hoy les hablaré acerca de lo que es el lugar de acción. Ahora, la inhibición de microorganismos se da fundamentalmente por, en este caso, las diferencias que existen de forma estructural y funcional dentro de la célula bacteriana. Ahora, consideremos lo siguiente, que en este caso existe lo que viene siendo nuestra pared celular, que en este caso, ¿qué es? Es aquella que está formada por la celulosa y contiene una alta proporción de agua, en este caso el 80%. En ella distinguimos lo que vienen siendo tres capas, comenzando desde el exterior hasta lo que viene siendo el interior de la célula. Estas capas se llaman lámina media, o en este caso la membrana primaria y membrana secundaria. Seguimos a lo que viene siendo la membrana celular. Ahora llegamos a la encargada de permitir, en este caso, o bloquear la entrada de sustancias a lo que vienen siendo la célula. La membrana consiste en una doble cara de lípidos, que en este caso son las que encierran a las proteínas. Ahora, la síntesis de proteínas. En este caso es un proceso bastante complejo, porque existe información genética en él, codificada por los ácidos nucleicos, y se traduce por el alfabeto de los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos. Tenemos los tipos de antibióticos. Uno de ellos, los betalactámicos, que son las penicilinas y las cefalosporinas. Estas inhiben la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. Constituyen la familia numerosa de antimicrobianos y la más utilizada en la práctica clínica. Igualmente está el grupo de los aminoglucósidos, entre ellos los macrólidos y las tetraciclinas. Estas interfieren en la biosíntesis proteica de las bacterias. Esta es una diferencia de estructurales mínimas de los ribosomas, favorece la selectividad del efecto sobre los microorganismos. Tenemos los inhibidores de la girasa, entre ellos los inhibidores de la topoisomerasa, la fluoroquinolonas y aparte los nitrolmidazoles, entre ellos el metronidazol. Estos inhiben la replicación del ADN. En el caso de los inhibidores de la girasa,
La selectividad microbiana viene determinada por diferencias estructurales y funcionales de la formación del doble hélice de cadenas. En el caso de los nitroimidazoles, entre ellos el metronidazol, el depósito de un producto de reacción generado en el medio anaerobio provoca rupturas de cadena. Esto explica su efecto selectivo sobre los gérmenes anaerobios. Las sulfonamidas compiten con el ácido P-aminobenzoico durante la síntesis del ácido tetrahidrofólico en las bacterias. ¿A qué se refiere con esto? La célula eucariota depende del aporte de oxígeno, del aporte exógeno del ácido fólico, es decir, este carece de la capacidad de sintetizar ácido fólico, por lo que no resulta dañada por la acción de las sulfonamidas. Por último, tenemos los polienos y los azoles. Estos son principios activos que modifican la permeabilidad de la membrana celular. La similitud de esta estructura celular en las células procariotas y células eucariotas no se consigue con una gran selectividad, por lo tanto su tolerancia es relativamente menor en comparación con otros antibióticos. Ahorita tendremos una breve presentación sobre la situación actual de las enfermedades infecciosas. Bueno, como ya sabemos, las enfermedades infecciosas, como complicaciones de las condiciones que ya mencionamos, pues van a ser causas muy importantes de lo que es la morbilidad y mortalidad en países de medianos, bajos ingresos y en nuestro país. Muchas de las enfermedades infecciosas, como podemos mencionar a la malaria, a la tuberculosis y a la enfermedad diarreica aguda, pues van a abarcar una gran parte de la morbilidad y mortalidad causada por diversos agentes patógenos. A todo esto se le va a sumar igual la aparición de numerosas y nuevas enfermedades que son de origen bacteriano, viral y micótico. Bueno, los antibióticos pues han sido y son muy importantes armas para el tratamiento de estas dolencias infecciosas, algunas de las cuales antes pues causaban muchísima mortalidad. El uso de los antibióticos desde los años 40 del siglo pasado pues han permitido disminuir de forma muy importante y notable la morbilidad de algunos de estos males. Mi nombre es María Cristina Narváez Peraza y les voy a estar hablando sobre el origen de la resistencia a los antibióticos. 10 años después de la introducción de los antibióticos empezaron los casos de multidrogoresistencia, la resistencia de los microorganismos a través de varios mecanismos. ¿Qué quiere decir? Conforme el paso del tiempo y el consumo frecuente de los antibióticos, los microorganismos empezaron a desarrollar diferentes métodos de defensa o resistencia hacia los antibióticos, siendo más difícil su eliminación hacia estos. Cada vez más microorganismos expuestos a grandes cifras de agentes antibacterianos en las cantidades variadas, pues eventualmente han desarrollado resistencia a prácticamente todos los antibióticos en uso. Ahorita vamos a hablar sobre los antibióticos en la práctica diaria. Se confunde la utilidad de tales medicamentos con la búsqueda y alivio sintomático y ocasionalmente algunos pacientes, hasta la demanda del tipo de tratamiento, también acude a un uso ambulatorio de los antibióticos como la automedicación. Muchas de las prescripciones de los antibióticos se realizan de forma empírica, superando en diversos estudios un 50% de los casos. Influye el desconocimiento y falta de confianza, presión por parte del paciente y la condición del mercado. Escenarios y propuestas para el problema a la resistencia de antibióticos. El uso de los antibióticos desde los años 40 del siglo pasado permitió disminuir en forma importante y notable la morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, la aparición de la resistencia antimicrobiana ha hecho que el tratamiento de las enfermedades infecciosas se vuelva una tarea desafiante para el médico, que debe brindar opciones terapéuticas racionales y basadas en evidencias para mejorar la salud de los pacientes.
Esta revisión brinda una visión panorámica sobre la gravedad de este problema y el papel preponderante que deben asumir los sistemas de salud en el apoyo a los profesionales de la salud y en la educación de los pacientes para llegar al ansiado uso racional de estos medicamentos. Se han realizado numerosos estudios en diversas partes del mundo sobre el diagnóstico y vigilancia de la resistencia de los antibióticos. Puesto así el escenario, se han formulado recomendaciones acerca del uso racional de los antibióticos en los diversos escenarios del trabajo en salud, sea el medio hospitalario, las unidades de cuidados intensivos y la consulta externa, enfatizándose en la necesidad de una vigilancia continua y permanente, puesto que la capacidad de mutación de las bacterias y su continua adaptación al medio ambiente les hace adquirir características de resistencia, de manera tal que en la mayoría de las veces están no solo uno, sino varios pasos por delante de nosotros. Generar guías para el tratamiento de las diversas patologías infecciosas y hacer que tales guías se cumplan para que así se minimice la resistencia y en consecuencia los costos de la atención. Cierto es que tales guías de tratamiento tienen un rol orientador, su nombre lo dice, son guías, siendo finalmente la evidencia bacteriológica, la condición clínica del paciente y, por cierto, el buen juicio y el conocimiento y la experiencia del médico tratante, sobre la base de la evidencia disponible en la literatura, los que determinarán el agente antibacteriano a utilizar en aquel paciente con septicemia, neumonía, nosocomial, sepsis postquirúrgica, endometritis, infección complicada del tracto urinario o peritonitis generalizada, por citar algunos ejemplos. Los programas de supervisión y control del uso de los antibióticos deben ser sostenibles en el tiempo y no ser esfuerzos aislados. La tarea no es solamente de los especialistas en enfermedades infecciosas. Ello corre a cargo de un equipo multidisciplinario en donde deben estar firmemente comprometidos no solamente el personal médico, sino también el personal de enfermería, el personal técnico y auxiliar, farmacia, mantenimiento y la parte administrativa. A nivel general, podemos encontrar los siguientes puntos de reflexión. Los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales deberán de comprometerse más en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Es necesario diseminar la información y facilitar la educación. Políticas de restricción de los antibióticos no deberán afectar los ingresos de las partes involucradas. Y reprimirse la venta de los antibióticos sin receta. Y el costo de no actuar supera los cálculos más pesimistas. Ahora seguimos en cómo y cuándo recetar. Bueno, tengamos en cuenta los siguientes puntos que están en esta diapositiva. Uno es un buen diagnóstico clínico por parte, en este caso, del doctor. Ahora, determinamos, en este caso, si es necesario el antibiótico que se quiera recetar. Por ejemplo, si tienes alguna infección en la garganta y Quiere recetar, no sé, una amoxicilina, en este caso tienes que ver si realmente es necesario porque realmente existe una infección. Ahora, si existen algún tipo de alergias o intolerancias por parte de lo que viene siendo el paciente, ya que si existiese puede causar efectos adversos o secundarios que puedan conllevar a que llegue al hospital. También hay que checar el espectro del antibiótico, la farmacocinética, la farmacodinamia, la severidad, que en este caso puede ocurrir de la infección. En ese caso es importante la edad de los pacientes por lo que viene siendo las medidas, el embarazo, porque como saben existen 3 tipos de factores en cuestión de medicamentos para el embarazo, y la capacidad de penetración. Bueno, ahora seguimos con lo final. En este caso estamos hablando de lo que vienen siendo los compuestos ampliamente usados para tratar, en este caso, infecciones adquiridas en el hospital o, en este caso, en nuestra comunidad. Sin embargo, la resistencia a estos antibióticos en bacterias gram negativas y gram positivas se ha incrementado, por lo cual limita su eficacia terapéutica, ¿no? En este caso hablamos de los lactámicos, que en este caso pueden incluir lo que vienen siendo la penicilina, las cefalosporinas, entre otras. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, que son los factores de resistencia. Cuando hablamos de hidrólisis, ¿qué queremos decir? Bueno, es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula.
cuando hablamos de el flujo, que creo que es muy importante que lo sepan, es uno de los recientes mecanismos que en este caso son descritos para explicar esto de lo que hablamos, ¿no? La resistencia bacteriana de los antimicrobianos, que en este caso se denomina el flujo. O en este caso son bombas de expulsión activa. Ahora, este mecanismo es capaz de eliminar varios tipos de familias de antibióticos, por lo que también es denominado bomba, en este caso de una función activa o multidroga, ¿no? Modificación, en este caso de los receptores, hablamos de los receptores actúan como un interruptor, podríamos decirlo así, que activa o desactiva, en este caso, una función de lo que viene siendo la célula.